Pues esta mañana vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y así como tú no te cansas de preparar todos los días una misericordia nueva para cada una de nosotras, Señor. Nosotras no nos cansamos de darte las gracias y de reconocer, Señor, lo que tú haces por nosotros. Padre, te amamos, te, te bendecimos, Señor, te damos a ti gloria en este día. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, Padre, para que seas tú quien nos hables a través de tu palabra, Señor, para que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras necesidades, de acuerdo a tus propósitos para cada una de nosotras, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Pongo en tus manos mi vida, Señor, mi boca, mi mente, Señor, para que seas tú hablando y no yo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenos días a todas. Una vez más estamos aquí ya. Ahora sí, la última clase de la última lección de esta primera clase. Nada más es la primera clase, así es que imagínense cómo va a estar esto, ¿verdad? Y estamos hablando en esta primera lección, estamos hablando de la palabra. Ya vimos que la palabra comunicada, que Dios se comunica con nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Que también vimos con Carmelina la palabra viviente, quién es esta palabra viviente y qué hace, los efectos que hace en nuestra vida, ¿verdad? Esa clase estuvo tremenda. Y hoy ya es la última lección para concluir con este tema. Vamos a ver la palabra que mora en nosotros. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser que la palabra more en nosotros? Pues la palabra viva comunicada debe tener un lugar donde morar, de la misma palabra que el logos divino. ¿Quién es el logos divino? ¿Qué es esto? Pues como dice la palabra, es el verbo, es el Hijo de Dios. Así como Él necesita un lugar para habitar, también la palabra de Dios. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el Logos divino, este es el Hijo de Dios, este es el Logos del que nos habla la palabra. Así como Él necesita un lugar para habitar, que habita en nuestros corazones, también la palabra de Dios. Dice la palabra que Jesucristo se hizo carne y vivió entre nosotros, ¿verdad? En el Nuevo Testamento podemos ver cómo Él fue concebido por medio de una virgen, nació y vivió entre nosotros, dice la palabra. Y así como la palabra encuentra una habitación dentro de nosotros para que pueda producir vida y el carácter de Dios, así la palabra de Dios, ¿verdad? Es esto, así como lo que produce en nosotros, lo que hace en nosotros, produce vida y moldea nuestro carácter al carácter de Dios. ¿Cuál es este versículo clave que vamos a ver hoy, en el que nos vamos a basar esta mañana? Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos,
cánticos espirituales. Y más adelante vamos a ver de qué se trata esto, que cantando con gracia. Pero el objetivo de la palabra, aquí dice este versículo, es que abunde en nosotros para que nos enseñe y nos exhorte en toda sabiduría. ¿Cómo vamos a saber si algo es correcto o es incorrecto? ¿Cómo vamos a saber si le agrada o no le agrada a Dios? Pues tenemos que abundar en la palabra, tenemos que leerla, tenemos que estarla estudiando, ¿verdad? Esa es la única manera. Incluso dice un versículo, con cómo guardará el joven su camino, con guardar tu palabra, así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a ver? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que a veces que es Dios mostrándonos algo? Cuando eso que le llaman la conciencia, que en realidad para los cristianos es el Espíritu Santo el que nos guía y el que está en nosotros, porque en realidad no creo que nadie tenga una conciencia tan limpia como para que te diga, no es por ahí o esto está mal, ¿verdad? Sino realmente es la voz del Espíritu Santo, es la voz de Dios a través del Espíritu Santo hablándonos y diciéndonos, esto no está bien. O que hacemos algo y decimos, ay, no debí haberlo dicho, porque es el Señor. Pero si nosotras no nos llenamos de la palabra, ¿cómo saber? ¿Cómo vamos a saber si no habita en nosotros la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la palabra viva y habite o more en nuestras vidas? Pues tenemos que meditar en ella. Y no es esta cuestión de hacer cosas raras, ¿verdad? Y ponernos en nuestro centro o nuestro chillo, esas cosas raras que ahora hacen y dicen, ¿verdad? ¿Qué es meditar en la palabra? Es pensar y reflexionar en la palabra. Eso es meditar, estar pensando y reflexionando para comprender y aplicar los principios bíblicos de la Biblia. Eso es lo que necesitamos hacer para que la palabra habite en nosotros. Dice Salmos 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea que todo el día, ¿verdad? Todo el día. No es que, bueno, pues nada más en la mañana, en la reunión que tenemos por Zoom, pues ya leí un poco de la palabra y pues ya, ahí se queda. No, es de día y de noche. En Josué 1:8 dice también, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo saldrá bien. Solo entonces, cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando guardamos y hacemos conforme a lo que está en esa escrita, entonces haremos prosperar nuestro camino. Todo va a salir bien, ¿verdad? Ahora, hay que meditar en la palabra para que se haga parte de nosotros, eh, para que ya sea algo natural en nosotros. Dice en Juan 1:14, es el versículo que leímos al principio, también dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es que Él habite en nosotros y seamos uno y pensemos y comencemos a pensar como Dios piensa, ¿no? O pensar como, ¿qué haría Jesús? ¿Se acuerdan? Hace muchos años, bueno, yo que tengo muchos años en Cristo, hubo un
no sé cómo se dice, eslogan o algo así que era WWDJ, que son siglas en inglés que en español eh, significan ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Entonces, es esto, el que la palabra se haga parte de nosotras, nos hace pensar antes de actuar, antes de hablar y decir, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo respondería? ¿Verdad? Ahora, también meditar la palabra es para tenerla en la mente y en el corazón. ¿Para qué tenerla en la mente y en el corazón? Pues para que produzca un cambio en nuestra mente. Necesitamos, dice la palabra en Romanos, renovar nuestra mente y no conformarnos y no imitar el mundo, ¿verdad? El mundo está, ay, no, ya eres muy ay, ¿cómo se dice? Muy vintage. Eres, ay, de un pensar muy antiguo. Ay, no, ya hay que modernizarse, hay que avanzar, hay que tener una mente abierta. Y pues no, realmente la palabra de Dios, ya lo vimos, es inmutable, no cambia, y es para siempre, y es para todos los tiempos, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios, cuando la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, produce un cambio. Dice en Proverbios 23, versículo 7, la primera parte dice, porque cuál es su pensamiento es en su corazón, tal él es. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que renovar nuestra mente, porque lo que pensamos es lo que somos, ¿verdad? Hay dos formas de meditar la palabra, dos métodos, ¿verdad? Y uno es el método antiguo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que aunque está en el Antiguo Testamento, no significa que está obsoleto y no significa que ya no funciona, pero ese fue escrito en el Antiguo Testamento. Dice en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Este es el método. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa es la forma antigua o el método antiguo o que está en el Antiguo Testamento. Y como les digo, no es obsoleto para nada. Pero imagínense, desde Deuteronomio ya estaban enseñando, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Esta era la forma. Esta era la forma de enseñar a meditar la palabra a los hijos, ¿verdad? Los papás tenían esa responsabilidad de enseñarles a los hijos. La repetición, pues no había Biblia, no había hojas, no había escritura. Entonces todo se transmitía por medio de la repetición. Y eso es bien importante. En todo momento, en todo tiempo, y no de una manera fastidiosa, porque entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que se alejen las personas, que se alejen nuestros hijos, que se aleje el esposo, ¿verdad? Ay, ya tú todo el tiempo, sino de una manera amorosa, de una manera de edificar la vida de la otra persona, ¿verdad? Porque como dice, no, pues es que como aquí dice que también es para, perdón, para exhortar, pues entonces, pues es el momento de exhortar. O sea, sí es para eso también, pero no estamos solamente exhortando, encontremos esa belleza en la palabra. Otro método o técnica ya moderna, actual, ¿verdad? Es memorizar
visualizar, personalizar y melodizar. De aquí agarramos esta parte que dice este versículo con salmos e himnos y cánticos espirituales. Memorizar. Memorizar, pues obviamente es enfocar nuestra mente en la palabra de Dios a través de pues, leerla y memorizarla, ¿verdad? Hay quienes dicen que es malo eso, que no es bueno. Sin embargo, yo la mayoría de los versículos que me sé, me los aprendí cuando era chiquita, bueno, me los enseñaron cuando era chiquita y me los memoricé, sé de memoria, ¿verdad? Visualizar, cómo visualizamos, eh, creando fotografías mentales de la palabra, ¿verdad? Quienes somos visuales, necesitamos a veces tener ahí aquí dice fotografías mentales, pero yo prefiero tener, por ejemplo, el calendario que tiene los versículos y que cada día trae su versículo, ¿verdad? Y voy y, ay, mira, es este versículo. Y como a veces solo trae la cita bíblica, pues la escribo ahí. Digo, mira, este es el versículo de hoy, que por cierto no lo he leído por andar corriendo. Pero pero así, ¿no? O ponerte en el. Nosotras, por lo regular, la mayoría, o que todas, ¿verdad? Pero la mayoría vivimos en la cocina, ¿sí? Entonces, en el refri puedes poner ahí tu versículo del día o lo que Dios te habló, escribirlo y ponerlo ahí. Eso es visualizar. Personalizar. Ya nos enseñó Carmelina en la clase pasada, ¿verdad? Aplica la verdad a ti mismo. También Martita nos lo ha dicho varias veces. Personaliza, aplícala a ti mismo. Y melodizar es responde a Dios en alabanza cantando la palabra. Hay muchos cantos, muchísimos cantos, que la mayoría de ellos son salmos o son versículos que vienen en la palabra. Y y a mí me ha pasado que de repente, ¿por qué como que me sé esa letra si nunca había oído este canto? Y ya luego, es un versículo de la palabra. Entonces, también así aprendí muchos versículos yo de niña, que hacían cantitos con versículos y así, ¿verdad? Bueno, conclusión. El proceso de meditar podría muy bien compararse al proceso de rumiar. Esto es, se los había comentado en algún momento que cuando la vaca come en el día, mastica su comida ahora sí que durante el día y hasta la noche y hasta que está bien digerida la comida, se la pasa. ¿Qué es esto? Mastica la comida y está ahí masticándola y aparentemente la pasa, pero no es que se la pasa, sino que la guarda en un lugar y luego la regresa y la vuelve a masticar y así hasta que es digerida. Y entonces eso es como nosotras necesitamos rumiar la palabra. Entra o la escuchamos o la leemos y ya estamos allá. Mira, este versículo dice esto, ok, bueno, y ya me voy a hacer mis cosas, pero no me olvido de ella, la traigo aquí. Y en un momento me siento a pensar, a ver, pero este versículo, a ver, ¿cuál es el contexto? ¿De qué está hablando? ¿En qué? Y eso es estar constantemente rumiando. Eso es meditar la palabra de Dios, ¿ok? Entonces no es que encuentro mi chi, mi centro, me saco, me pongo en blanco, no es nada de eso. Es estar constantemente pensando y reflexionando en la palabra. ¿Para qué? Para comprender y aplicar los principios bíblicos de la Biblia. ¿Sí? No es para hacernos cabezonas. Hoy, ¿cuánto conocimiento tengo? No, es para aplicarlo en mi vida, para que yo la pueda practicar. ¿Ok? Bueno, la palabra de Dios
La palabra que mora en nosotros, ¿qué hace? Nos santifica. Dice Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí, miren, vamos a tocar unos temas que yo no quiero profundizar porque no quiero tomarme más tiempo, pero que sería muy bueno que los investigaran, que aprendieran más de esto. Hace 2 años, estuvimos leyendo la Biblia completa y estuvimos aprendiendo mucho acerca del tabernáculo y de este tema que vamos a tocar un poco acá, que es muy extenso, muy importante. Y a veces decimos, pero pues para mí, ¿qué me sirve saber de esto? Pues aquí lo vamos a ver cómo se aplica todavía a este tiempo, ¿verdad? Dice, santificación es una consecuencia del lavamiento y hay 2 agentes de limpieza. La sangre nos limpia del pecado actual. Me encanta porque si recuerdan la clase pasada con Martita en Efesios, y vuelvo, cómo todo se conecta, cómo se conectan. Dios de verdad tan hermoso, cómo va conectando todo. Pero una forma de limpiarnos y todo es la santificación por medio de la sangre. Para eso es. Nos santifica del pecado actual, dice, nos limpia del pecado actual. Y la otra agente de limpieza es que nos limpia de la contaminación diaria, ¿sí? Ahora, la sangre nos limpia del pecado actual. Dice en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Pero esto nos habla, ¿para qué es la sangre? Es para eso, para limpiarnos del pecado actual. No es para otra cosa más. La sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario fue para limpiarnos del pecado actual. Dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Entonces, eso es cómo la palabra nos santifica a través de estos agentes de limpieza, que es la sangre de Jesucristo, y la otra que nos limpia, que es la palabra que nos limpia de la contaminación diaria. Dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo? Una vez más, no anoté dónde está este versículo, pero se los mencioné. Como dice, ¿cómo guardará el joven su camino? ¿Cómo te vas a mantener en pureza? ¿Cómo? Pues guardando la palabra de Dios. Es la única manera, ¿sí? Por medio de la sangre de Cristo, que en su sacrificio nos lavó de nuestros pecados, y por medio de la palabra. No hay otro método. No, pues que si yo me porto bien todos los días, que si yo trato no es por obras, mi hermana, no es por obras, es por el sacrificio de Jesucristo y por medio de su palabra. Dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos. ¿Y qué palabra? Él constantemente iba al Antiguo Testamento y mencionaba las Escrituras. Claro que en ese tiempo eran los rollos, ¿verdad? Y no estoy hablando de
un rollo de estar hablando cosas, sino que así era como se tenía la palabra. Y él así lo santificaba por medio de la palabra que él hablaba. Luego, cuando él oró, estaba orando, hay una oración en Juan 17 que me encanta, cuando Jesús ora por sus discípulos antes de ser crucificado y de pasar todo este proceso. Él dice en Juan 17, 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué hace la palabra que mora en nosotros? Nos santifica, ¿verdad? Conclusión de este. El patio del tabernáculo contenía 2 instrumentos para el lavamiento. Uno al aproximarse a Dios, que debía ser al pasar por el altar, después por el lavatorio. Dice en Éxodo 30, 17 al 20, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Bueno, ahorita les explico esto. Pero esto ya no lo hacemos, sino que ahora este lavatorio es ahora representado por la palabra de Dios, que es la que nos lava. Ahora, ¿por qué todo este rollo de lavarse los pies y lavarse las manos y estar bien lavados, verdad? Y pasar por esto. Los únicos que podían entrar a la presencia de Dios, más bien el único, era el sumo sacerdote, ¿verdad? Este sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, esto de lo que nos estamos refiriendo, era Aarón, y sus hijos eran los que servían con él. Y tenían que pasar por este proceso de purificación. ¿Qué significa? Pues, Señor, ¿por qué tanto lavar? Pues era un simbolismo. El pueblo de Israel estaba tan contaminado por las cosas del mundo, de Egipto, por las cosas que hacían ahí, la idolatría, tantas cosas, que era el simbolismo. Tienes que estar limpio, porque más adelante lo vamos a ver. Dice la palabra, dice el Señor, sed santos, que yo soy santo. Entonces, esto era el significado, estar limpios delante de la presencia de Dios. No podía ser de otra manera en el Antiguo Testamento que por medio del lavatorio. Ahora, ¿cómo es? Por medio de la sangre de Cristo, por medio de la palabra. Esta es la que nos limpia, nos purifica, nos santifica, ¿verdad? Dice en Santiago 1:25, ahora vamos al Nuevo Testamento. El altar requería un sacrificio de sangre. El lavatorio era para lavarse con agua. Había espejos en la vasija, reflejaban la imagen que se lavaba, ¿sí? Entonces dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿verdad? Esto es ahora, este lavatorio, esto es lo que nos purifica, la palabra de Dios. Ahora, santificación es una separación. Y santificar quiere decir separado para un uso sagrado. Tenemos 3 ejemplos en la Biblia de separación, de santificación. Miren, a veces decimos, no, es que ser santo es ser una persona súper bien portada, súper espiritual, súper, no sé, o sea, no, yo no puedo ser santo, no. Ser santificado, ser santo es ser apartado.
es una separación para un uso sagrado. Nosotras hemos sido apartadas para este uso sagrado, que es llevar a cabo lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuáles son estos ejemplos? Son Moisés cuando santifica a la gente en Éxodo 19 del 10 al 14, está muy larguísimo, nada más les voy a leer la primera parte donde dice, y Jehová dijo a Moisés, o sea, esto no lo inventó Moisés, fue Dios quien se lo dijo a Moisés. Dice, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y sigue, ¿verdad? Dice, guardaos, no van a subir al monte, ni van a tocar el límite, porque cualquiera que toca al monte seguramente morirá. O sea, así, así de purificadas necesitamos estar por medio de la palabra. Digo, no es que vamos a morir, ¿verdad? Pero bueno, más adelante, como le digo, vamos a ver este versículo que dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es otro ejemplo de separación? Cuando los primogénitos son santificados. En Éxodo 13:2 dice, conságrame a todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, así dijo el Señor. Y también cuando Aarón y sus hijos son apartados, ¿cuál es ese uso sagrado? Pues era para el servicio del Señor, ¿verdad? En Éxodo 28, 41 dice, con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y esta santificación es, una vez más, es apartarlos, ¿verdad? Es apartarlos. Que es santo, el nombre de santo significa el santificado. Y es un nombre común para los creyentes. ¿Dónde lo vemos? En Efesios 1, del 1 al 4. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Se están dando cuenta que estamos leyendo Efesios? Y que ya leímos y ya estudiamos esto. Dice, gracia y paz a vosotros, a Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo que está en Éfeso. Gracia y paz a vosotros por medio del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales según Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante. Para que fuésemos santos. Este es un nombre para los creyentes. Y no tiene que ver con mi forma de comportarme, no tiene que ver con mis obras. Es porque Dios, como dice aquí, Él nos bendijo con toda bendición y le plació, como dice Martita en su clase, que también a mí me encanta esa, porque por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, nos apartó para Él. Imagínate que Dios dijera, que Dios dice, Carmelina es para mí, Carmita, yo las aparto porque es para mí, Miriam la aparto porque es para mí. Qué cosa tan más maravillosa, ¿sí o no? El creyente es separado para Dios. Dice en 1 Pedro 1 de 15 y 16, dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si Él nos apartó para Él, lo menos que podemos hacer es ser santos.
y apartarnos para Él, y contaminarnos, no llenarnos de las cosas del mundo, ¿verdad? Otro tema que estamos viendo aquí, que es el primogénito de la santificación, que es Jesucristo, es el ser transformado a la imagen de sus hijos. Dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, sí se puede ser santo. Cristo vino, Jesucristo, Yeshua, el Hijo de Dios vino, se hizo carne, vivió entre nosotros y fue santo. Él se apartó. Sí se puede. Él es el primogénito. Él es el que nos muestra, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hace la palabra cuando mora en nosotros? La palabra que mora en nosotros. ¿Qué hace? Es la marca de un discípulo verdadero. Dijo entonces Jesús a los judíos, dice Juan 8:31, que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, esta es la marca. Esa persona lee mucho la palabra, sabe mucho la palabra, pone en práctica la palabra, es un verdadero discípulo. Esta es la marca, ¿verdad? Guardar la palabra de Dios es la prueba del amor del discípulo. A través de guardar la palabra, el Padre, el Hijo, entran y moran en nosotros. Dice Juan 14:23, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Concluimos. Para que la palabra se haga carne, tenemos que meditar y recibir la verdad de ella dentro de cada parte de nuestra vida. Ya, en todas las áreas, no, aquí sí, pero aquí no, Señor, porque pues esto es algo muy privado. No, tiene que entrar en cada parte de nuestra vida. Entonces podremos decir que la palabra mora en nosotros. La palabra morando en nosotros nos hará a la imagen del carácter de Dios en santidad, hasta que somos transformadas a la imagen de su Hijo. La palabra morando en nosotras hará que el Padre y el Hijo more también en nosotros. Padre, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Tú eres tan claro, tan específico, tan directo, Señor, que no podemos ir e interpretarlo a nuestra manera. Señor, tú eres claro. Señor, sigue quitando los velos, Señor, en nuestro entendimiento, para que tu palabra siga siendo revelada a nuestras vidas, Señor, para que podamos saber a qué te refieres y de qué nos estás hablando tú, Señor. Sigue hablando a nuestras vidas, Señor, y yo oro, Señor, en esta mañana, por cada persona que está conectada, Señor. Santifícalas en tu verdad. Tu palabra es verdad. Guárdalas, Señor. Guárdalas en tu palabra. Señor, que podamos encontrar ese deleite que nos hace anhelar, buscarte a través también de tu palabra, no solamente en la oración, Señor, sino también a través de tu palabra, que podamos, que queramos, que sintamos curiosidad por conocer más de ti, de saber más de ti, y de poder en nuestras vidas ser hacedoras de tu palabra. Que no solamente nos llenemos de conocimiento, Señor, sino que podamos
llevarla a cabo en nuestra vida, Padre. Que a través de eso, Señor, de ese testimonio, otros puedan llegar a ti, otros anhelan conocerte, Señor. Que a través del testimonio de nuestra propia vida, Señor, otros lleguen a ti y que tú, Señor, seas glorificado y que tú seas conocido y que tú seas famoso, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén.